Imagina ser una reina desde el momento en que naces, crecer entre el lujo de una corte extranjera, casarte con un príncipe y verte como reina de 2 naciones, solo para después ser destituida, humillada y finalmente ejecutada por tu propia prima. Esta es la historia de María Estuardo, reina de Escocia. Un relato lleno de ambición, poder, conspiración y tragedia, que cambiaría el curso de la historia de Gran Bretaña para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo la vida de esta reina marcada por el destino dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. María Estuardo nació en 1542 y a los pocos días de vida ya tenía sobre sus pequeñas sienes el peso de una corona. Su padre, Jacobo V de Escocia, había muerto poco después de su nacimiento, dejándola como la heredera legítima del trono. Así, a los 6 días de nacida, María fue proclamada reina de Escocia. Pero, ¿cómo puede una niña gobernar un país? Escocia, durante su minoría de edad, fue gobernada por regentes, mientras María fue enviada a Francia, donde pasó su infancia y juventud en la corte francesa. Allí, rodeada de lujos, cultura y una educación esmerada, fue preparada para un papel mucho más grande: ser reina consorte de Francia. A los 16 años, María se casó con Francisco, el delfín de Francia, convirtiéndose en reina consorte cuando él ascendió al trono como Francisco II. Pero esta felicidad fue efímera. Francisco murió tan solo un año después, dejando a María viuda a los 18 años y sin trono en Francia. Su destino la empujaba de vuelta a Escocia, un país que había cambiado radicalmente desde su partida. María volvió a Escocia en 1561, pero la Escocia que encontró era muy distinta a la que había dejado. Mientras ella había crecido como una reina católica en Francia, Escocia había adoptado el protestantismo bajo la influencia de la Reforma y figuras poderosas como John Knox. Esto la situaba en una posición muy complicada. Era una reina católica en un reino protestante. John Knox, el líder de la Reforma escocesa, veía a María como una amenaza. Para Knox y muchos otros protestantes, el hecho de que María fuera católica la convertía en un peligro para la estabilidad de Escocia y su nueva fe. Los enfrentamientos entre María y Knox se convirtieron en una de las tensiones más visibles de su reinado. Y como si esto fuera poco, en el sur, otra gran figura esperaba. Isabel I de Inglaterra, la reina protestante que gobernaba con firmeza, veía en María a una posible rival. María tenía un derecho al trono inglés más legítimo que Isabel, según muchos católicos, lo que encendía una peligrosa chispa entre ambas reinas. María pronto buscó fortalecer su posición mediante el matrimonio. En 1565 se casó con Henry Stuart, Lord Darnley, un hombre que también tenía vínculos con la realeza inglesa y escocesa. El matrimonio parecía ser una jugada política perfecta, pero lo que comenzó como una alianza poderosa pronto se convirtió en un desastre personal y político. Darnley resultó ser un esposo celoso, ambicioso e inestable. Las tensiones entre ambos crecieron rápidamente. Uno de los momentos más trágicos y escandalosos fue el asesinato de David Rizzio, el secretario privado de María. Rizzio fue asesinado brutalmente frente a los ojos de la reina en su propio palacio, y muchos creen que Darnley estaba detrás de este terrible acto. Este evento desgarrador fue el principio del fin de su relación con Darnley. Y poco después, en 1567, Darnley fue encontrado muerto bajo circunstancias misteriosas. Su residencia fue volada por los aires, pero su cuerpo fue hallado estrangulado en el jardín. Las sospechas recaían sobre María y sobre James Hepburn, conde de Bothwell, quien pronto se convertiría en su tercer esposo. Este matrimonio tan apresurado desató una tormenta de rumores y teorías de conspiración. ¿Había María estado involucrada en el asesinato de su propio esposo? La boda de María con Bothwell fue la gota que colmó el vaso para muchos nobles escoceses. Una revuelta se desató y María fue capturada y obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo VI, un bebé en ese momento. Así, a los 25 años, la reina que una vez gobernó 2 naciones fue reducida a una prisionera. Pero su lucha no había terminado aún. Decidida a recuperar su poder,
María logró escapar de su prisión y huyó a Inglaterra, buscando la protección de su prima Isabel Primbiero. Pero Isabel, lejos de brindarle un refugio seguro, la mantuvo prisionera. Durante los siguientes 19 años, María sería una cautiva en Inglaterra, mientras las intrigas continuaban creciendo a su alrededor. El cautiverio de María en Inglaterra no fue una prisión tranquila. Los católicos ingleses y europeos la veían como la legítima heredera al trono inglés y comenzaron a conspirar para derrocar a Isabel y colocar a María en su lugar. La más famosa de estas conspiraciones fue la Conspiración de Babington, un complot para asesinar a Isabel y liberar a María. Aunque es incierto hasta qué punto María estuvo involucrada, las pruebas fueron suficientes para que Isabel tomara una decisión definitiva. En 1586, María fue juzgada por traición. A pesar de sus protestas de inocencia, fue condenada a muerte. El 8 de febrero de 1587, María fue llevada al cadalso en el castillo de Fotheringhay. Vestida de rojo, el color de los mártires católicos, enfrentó su destino con dignidad. En sus últimos momentos, María rezó por el perdón y la justicia. Con un golpe de hacha, la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia había llegado a su fin. Pero su muerte no fue el fin de su historia. Curiosamente, aunque Isabel triunfó en vida, fue el hijo de María, Jacobo VI de Escocia, quien, tras la muerte de Isabel, ascendió al trono como Jacobo Priambiro de Inglaterra, uniendo así las coronas de ambos países. María, a través de su hijo, logró lo que ella misma nunca pudo: unir a Escocia e Inglaterra bajo un solo monarca. El legado de María Estuardo es uno de tragedia personal y política, pero también de perseverancia y trascendencia. Aunque su vida estuvo marcada por la traición, el exilio y la ejecución, su sangre sigue corriendo por las venas de los monarcas británicos hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha sorprendido esta historia llena de intriga y tragedia, no olvides suscribirte para conocer más relatos apasionantes de la historia. ¿Qué te parece el destino de María Estuardo? ¿Fue una víctima de las circunstancias o de sus propias decisiones? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.